Mi turno. A veces yo una vez no sabía cuándo era mi tiempo de hablar entré en el auditorio y seguí caminando. Esta mañana cuando venimos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos llegado a una de las secciones más inusuales en todo el libro de Hechos, el tiempo entre la sesión de Cristo hacia el Padre y la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso es inusual porque a diferencia de la mayor parte de Hechos que está llena de acción, esta sección es un periodo de 10 días de espera por los apóstoles al sentarse en la ciudad de Jerusalén anticipando la llegada del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque este es un periodo de espera para los apóstoles, está lejos de ser deslucido porque hay un número de importantes lecciones para nosotros aprender que Lucas nos quiere enseñar al observar lo que hicieron estos hombres mientras esperaban. Ahora, como usted recordará, Lucas comienza el libro de Hechos explicando que se trataba de un relato escrito a un hombre llamado Teófilo acerca de lo que Jesús continuó enseñando y haciendo a través de los apóstoles después de su regreso al cielo. Lucas procedió a explicar cómo Jesús se reunió con sus apóstoles durante un periodo de 40 días antes de dejarlos, antes de ascender separarse de ellos, de manera que él pudiera prepararlos para ser sus testigos en Jerusalén, Judía y Samaria, e inclusive las partes más remotas de la tierra. Y Lucas nos dice que este periodo de preparación consistió en el Señor dándole a sus apóstoles varias verdades esenciales que necesitaban aprender antes que pudieran ser enviados para ser sus testigos. Primero, ellos necesitaban estar seguros que Él estaba vivo. Así que Él se reunió con ellos, se apareció enfrente de ellos, quería que ellos realmente estuvieran certeros de que él no era un fantasma, de que él realmente había resucitado. Segundo, ellos necesitaban entender el contenido del mensaje. Ellos iban a predicar el mensaje de la cruz centrado alrededor de la verdad de que Cristo es el rey sobre su reino de aquellos que creen en él para salvación. Y tercero, necesitaban saber la fuente de su poder, el Espíritu Santo, y finalmente necesitaban saber el alcance de su testimonio, que ellos no tenían que quedarse solamente localmente en su país, sino ir a todo el mundo a proclamar que Dios había muerto por todos los pecadores y a predicar el Evangelio a todos ellos. Y ahora, después de haberles dado todo esto en preparación para su trabajo de evangelismo mundial, Lucas entonces nos dice que Jesús volvió al Padre, ascendiendo nuevamente al cielo. Y leemos en el versículo 9 al 11, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando firmemente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Ahora, preguntándole a los apóstoles por qué seguían mirando al cielo cuando Jesús partió de su lado, y luego inmediatamente informándoles que Jesús volverá así como se fue, los ángeles lo estaban haciendo claro para estos hombres que no fueran miradores de estrellas, pero que debían de estar ocupados siendo testigos de Cristo y debían estar ocupados haciendo esto hasta que Él volviera. Es decir, debían de estar enfocados en la tarea de ser testigos de Jesús, y su motivación para ser fieles en esta tarea era que el Señor iba a volver, y por lo tanto ellos
necesitaban saber que tenían que darle cuenta a él que él iba a regresar y ellos tenían que darle cuenta a él de cómo llevaron a cabo su trabajo de evangelismo del mundo. Y esto es cierto, nosotros también en el futuro, cada cristiano se parará delante de Cristo y dará cuenta de sus vidas a él. Y una de las cosas por las cuales seremos responsables y vamos a tener que dar cuenta es qué tipo de testigos fuimos para él. Estuvimos a menudo muy avergonzados para testificar por él, no tomamos ventaja de esas puertas abiertas que nos dio para ser testigos de él. Usamos nuestro tiempo sabiamente y acogimos todas las oportunidades posibles para dar su testimonio, dar testimonio de Jesús. Vivimos de una manera que era consistente con nuestro testimonio verbal, o fuimos un mal testimonio al deshonrar al Señor en nuestro comportamiento. Como ven, todos daremos cuenta a nuestro Señor por la clase de testigos que hemos sido para Él. Ahora, en el caso de los apóstoles, aunque Jesús les dijo que ellos serían sus testigos, claramente se les dijo que no testificaran todavía hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Note lo que Jesús les dijo en el versículo 4 a 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, como verán por estas palabras, estos hombres eran explícitamente ordenados a esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera a morar en ellos. Y la razón el Espíritu Santo no residía en ellos todavía era porque Jesús todavía no había partido. Él estaba todavía físicamente con ellos. Leemos en Juan 16 a 7, Jesús hablándole a estos hombres, a los mismos hombres, dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si yo voy, lo enviaré. Eso es lo que Jesús le dijo, que mientras que yo esté aquí con ustedes, Él no va a estar con ustedes llenándolos, pero cuando yo parta, Él va a tomar mi lugar. Y ahora, con la partida de Cristo y ellos esperando la llegada del Espíritu Santo, mientras que los apóstoles regresan a la ciudad, esto es lo que vemos, que esta parte de Hechos 1, comenzando con el versículo 12 hasta el final del capítulo, Lucas nos dice lo que hicieron los apóstoles mientras esperaban al Espíritu para venir y morar en ellos, por lo que estaría las facultades de testigos de Cristo. Y esto es lo que Lucas nos dice que ocurrió entre el momento de la partida de Cristo y la llegada del Espíritu Santo en el capítulo 2, que empieza en el capítulo 2, 1. Él dice en el capítulo 1, empezando en el versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeos, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con las hermanas de él, porque por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse las escrituras en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre vosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues con
con él el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al acontecimiento de todos los que habían en Jerusalén, la manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua a, Aceldama, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito que eh, eh, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barnabás, al que también llamaban Justo, y a Matías, y habían orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos el cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio apostado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Ahora, como se puede ver, la mayoría de estos versículos tiene que ver con encontrar a un hombre para reemplazar a Judas como apóstol. Y la razón de esto es porque por su traición y su muerte posterior, Judas había desocupado su oficina como un apóstol. Y como Pedro se consignó en este pasaje, las escrituras predijeron que esto había que haberlo hecho. Eh, y vemos que Lucas cierra el capítulo diciéndonos que el Espíritu Santo escogió un hombre por encima de otro para ser el reemplazo del apóstol Judas. Ahora, hay una razón por toda esta información viniendo a través de Lucas. Si todo lo que Lucas hubiera querido que supiéramos era que después que los apóstoles esperaron, era que el Espíritu Santo llegó, lo hubiéramos regresado de inmediato en el capítulo 2. Él hubiera pasado por encima de todo esto y simplemente hubiera llegado al capítulo 2 a decirnos de el día del Pentecostés y de que después de la ascensión de Cristo, inmediato el día de Pentecostés. Y debemos preguntarnos el por qué tenemos toda esta sesión entre medio de todo esto, donde Lucas nos da un número de detalles de qué es lo que los apóstoles hicieron mientras estaban esperando por el día de Pentecostés. Y en hacer esto, Lucas nos da una información muy importante de lo del el carácter de las personas que nosotros llamamos apóstoles. Y vemos en, en esto algo del carácter santo de los apóstoles que necesitamos tener. Es lo que quiere decir que esta sección empieza a decir el por qué Cristo escogió a estos hombres, inclusive por todas sus faltas y sus fallas. Ellos tenían el carácter y la personalidad correcta para ser apóstoles. Y eso es por lo cual esto es tan significante y valioso para nosotros, porque el ejemplo que nos dejan estos hombres, que estos apóstoles nos están dando, nos deja saber cuáles son las cualidades de carácter que necesitamos de manera que nosotros podamos ser buenos testigos de Dios. Si nosotros todos queremos ser usados significativamente por el Señor, pero lo que a menudo no consideramos es la clase de personas que debemos ser para que Dios nos pueda usar significativamente.
Y bien, a partir de hoy vamos a comenzar a ver algunos de los rasgos de carácter que hicieron a los apóstoles ser usados por el Señor. Y al descubrir estas cualidades debemos tratar de aplicar estos principios bíblicos a nuestras vidas, en primer lugar pidiéndole al Señor que desarrolle estas cualidades en nosotros y luego haciendo un esfuerzo consciente al, y de alimentar estas cualidades en nuestras vidas cotidianas. Y así, con esto, como nuestro fondo, empezamos a ver algunas de las cualidades de carácter que hicieron a los apóstoles tan útiles. Con la primera de ellas siendo, ellos fueron obedientes a Jesús. Noten en el versículo 12, dicen, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, cuando Lucas continúa su historia, él nos dice que cuando Jesús se apartó del monte de los olivos y regresó al cielo, eh, los apóstoles regresaron también, no al cielo, sino a la ciudad de Jerusalén. Así que Jesús regresa al cielo y estos hombres regresan a la ciudad de Jerusalén. Y noten lo que lo que Lucas añade. Él dice que esta montaña estaba solamente una jornada de sábado. Y ¿por qué lo pone de esta manera? Y la razón por la cual él añade esta nota acerca de la distancia entre el Monte Olivos y Jerusalén. Recuerden a quién él está escribiendo esto. Es porque él está escribiendo a los gentiles, los romanos, a lo mejor una persona bastante alta de los oficiales romanos llamada Teófilo. Y al decirle a Teófilo que el Monte de los Olivos está a una jornada del sábado de Jerusalén, le aseguro que él está correcto, porque aquellos de nosotros que estuvimos en el tour de Jerusalén la semana pasada, nosotros caminamos esta jornada. Nosotros caminamos del monte de los olivos hasta abajo de Jerusalén, y la razón por la cual esta distancia se expresa en esta manera, que es una jornada del sábado en vez de decir la distancia, es porque los judíos solamente están permitidos el caminar el 3/4 de un viaje en el sábado, para no violar el mandamiento del sábado, que no les permite trabajar en el sábado. Así que él está dejando saber que, que ellos nada más caminaron esta distancia. Y la razón por la cual los apóstoles permanecieron que en el Monte Olivos es porque Jesús les había dicho que se mantuviera allá hasta que el Espíritu llegara. Y ahora podemos ver que que esto, a lo mejor pensemos que esto no es tan significativo. Ellos nada más caminaron 3/4 de millas a la ciudad. Pero quiero que noten que esto es un momento muy significativo en sus vidas, porque en regresar a Jerusalén, ellos estaban obedeciendo al Señor, de que solo esperaran hasta que el Espíritu Santo llegara. Y la razón que esto es tan significativo es porque a veces las cosas más duras en la vida es obedecerle al Señor durante un periodo de inactividad, cuando uno lo vemos que Él no está haciendo nada en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que los apóstoles tuvieron que hacer aquí. Ellos tuvieron que esperar, porque eso es simplemente lo que Jesús les dijo que hicieran. Y no pudo haber sido fácil para ellos, porque piensen, ¿quiénes eran estos hombres? Eran hombres de acciones. Estos eran hombres que estaban eh, eh, estaban acostumbrados eh,
a viajar, a hacer cosas, a ministrar aquí y allá, a interactuar con individuos. Ellos todos eran hombres que estaban acostumbrados a hacer cosas y no solamente estar sentados esperando. Y no era como que ellos no pudieran pensar en qué otras cosas hacer, ahora que Jesús no estaba ahí. Es más, la mayoría de los apóstoles eran pescadores profesionales, así que ellos muy fácilmente pudieran haber regresado a Galilea y a estar en su negocio de pesca. Ellos pudieran haber hecho esto. ah, Algunos otros eran... tenían otras clases de oficio y pudieron haber regresado a sus ocupaciones. Pero en vez de eso, ellos regresaron a Jerusalén a esperar por el Espíritu que regresara, simplemente porque eso es lo que el Señor les dijo que hicieran. Y ahora, la razón que debemos de asumir que los apóstoles tenían que haber estado tentados de inmediato tratar de ir a evangelizar, no esperar por el Espíritu que llegara, porque ellos miraban alrededor de ellos y habían tantas necesidades, tantas personas que ellos querían hablarle de Cristo. Ellos estaban todos emocionados y querían hablar de Cristo. Ellos no sabían cuándo Cristo iba a regresar, así que tenían que ir a empezar a hacer las cosas del negocio que ellos tenían, ¿verdad? Pero en vez de eso, simplemente en obediencia, sin tener un entendimiento completo del por qué tenían que regresar a la ciudad y esperar, eso fue lo que hicieron. No es extrañar que estos hombres, que estos hombres fueron utilizados por Dios. Cuando leemos en las cosas que ellos han hecho, a pesar de todos sus defectos, nosotros vemos que en el núcleo de ellos amaban a Jesús y estaban comprometidos a obedecerlo como su Señor. Incluso cuando no podían comprender intelectualmente algunos de sus mandamientos, como en este comando que Él les dijo que esperaran. Ah, yo sé que esto anteriormente lo hemos cubierto varias semanas atrás, pero les quiero añadir nuevamente en Lucas 5, empezando en el versículo 4, cuando él terminó hablando, Jesús le dijo a Samuel, a Simón, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto fue una gran lección para Pedro y los otros a aprender acerca de Jesús y obedecer cuando Él les daba sus órdenes. Cuando verán normalmente en el mar de Galilea, los pescadores pescaban de noche, ya que es cuando los peces tienen a estar en la parte más profunda del lago, donde las redes de los pescadores podrían finalmente capturarlos. Durante el día los peces se quedaron en la parte más profunda del lago y las redes tuvieron un tiempo difícil para alcanzarlas, ¿verdad? Así que no pudieron. Ellos trataron de pescar y así que ellos saben que es durante el día, pues ellos no los pueden agarrar. Estos son pescadores con mucha experiencia y ahorita Jesús les está diciendo que hicieran algo. Pedro ha sido un pescador toda su vida, él entiende cómo hacer esto, él sabe cómo se hace. Él sabe que lo que Jesús le está diciendo no es correcto, pero él lo va a hacer simplemente porque Jesús es el maestro, es su Señor y le dijo que lo hiciera. Y él
está en obediencia. Y por la obediencia de Pedro, Jesús lo, por obedecerlo, Jesús lo recompensa con una gran cantidad de peces. Y así debemos hacer nosotros. Como vemos, cuando Jesús les da una orden, y ellos aprendieron simplemente a obedecerlos. Esta es la lección más importante que debemos aprender aquí. Cuando ellos están esperando por la llegada del Espíritu Santo, estos son de los tiempos en que ellos le obedecen cuando ellos no entendían realmente qué están pasando. Ellos realmente no entendían por qué tenían que hacer esto, pero eso es en la manera que obediencia al Señor trabaja. Hay veces que a veces uno no entiende qué está sucediendo, y aunque no entendemos, aunque estemos perdidos qué es lo que está sucediendo, en obediencia al Señor simplemente esperamos. Eso es un acto de fe. Es un acto de fe el confiar en el Señor cuando nosotros no sabemos o entendemos qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y por todas las apariencias pareciera que nosotros no supiéramos lo que estamos haciendo. Nosotros esperamos en el Señor, esperamos a ver qué es lo que Él va a hacer en nuestra vida. Esto es lo que James Montgomery nos dice explicando esto. Él dice, las situaciones en las que aprendemos más acerca de obediencia son aquellas en las que no podemos ver por qué estamos llamados a hacer lo que estamos haciendo. Si podemos dar una razón para lo que estamos haciendo, entonces no necesariamente estamos aprendiendo obediencia, por lo menos no obediencia simple. Lo que realmente estamos haciendo es confiar en nuestra capacidad para razonar las cosas. Estamos haciendo lo que hacemos porque creemos que es lo mejor. No hay nada de malo en pensar las cosas, por supuesto, pero es absolutamente otra cosa para aprender obediencia cuando el curso prescrito no parece la mejor opción. Si está pasando por un periodo como este en su vida, cuando usted sabe lo que debe hacer, pero no sabe por qué necesita hacerlo, o si usted está experimentando un retraso en el lidiar de Dios con usted y parece que está atascado en un lugar y no puede salir de ahí, aprenda que hay preparación valiosa para el trabajo futuro en quedarse en donde Dios lo ha puesto. La acción vendrá más tarde. Hay que seguir, y eso es exactamente lo que los apóstoles hicieron, y hay que seguir el ejemplo que ellos nos están dando de obedecer a Cristo cuando no tenemos la menor idea de por qué Él está haciendo lo que está haciendo y no entendemos qué está sucediendo. Ahí es cuando sabemos que lo obedecemos de todas maneras. Eso es realmente la primera calidad de carácter que hicieron los apóstoles, ser tan usados por el Señor, ser tan útiles por Él. Ellos fueron obedientes a Jesús. Son nuevamente la primera calidad de carácter que lo hicieron a ellos ser útiles para Dios y que nos pueden hacer nosotros útiles para el Señor, es el obedecerlo a Él. Y la segunda calidad de carácter que vemos, que ellos no solamente fueron obedientes para el Señor, sino que ellos también eran dependientes de Jesús. Miren lo que dice en el versículo 3, dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Vemos que después de que ellos llegaron aquí, Lucas nos dice que cuando entraron en la ciudad, ellos, los apóstoles de inmediato fueron a
al aposento alto donde ellos estaban quedando. Nosotros no sabemos si ese es el mismo aposento donde Jesús tuvo la última cena con ellos. No sabemos. Puede ser el mismo cuarto, puede ser un cuarto diferente, en una casa diferente, como la mayoría de las casas en la ciudad de Jerusalén tienen un aposento en la parte de arriba, ¿verdad? De cualquier manera, esto es donde los apóstoles fueron cuando ellos llegaron a Jerusalén, porque eso es donde todos ellos estaban quedando en ese momento. Y como dije, Lucas mencionó a cada uno de los apóstoles por nombre, y en este momento solamente habían 11 de ellos. Él nos dice que estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zolote, Judas, hijo de Jacobo. Este es no de ser confundido, Judas, el que delató a Cristo, el que lo entregó. No, este es Judas diferente, ese es el hijo de Jacobo. Ahora vemos que todos estos apóstoles estaban aquí esperando por el Espíritu Santo que llegaran. Y mientras que ellos estaban esperando, ellos hicieron algo que revela un gran carácter de ellos. Noten lo que el versículo 14 dice. Todos estos, quiere decir todos los apóstoles, estaban unánimes, entregados de continua a la oración junto con las mujeres. Con María, la madre de Jesús, y junto con las otras mujeres. Lucas nos dice que los apóstoles estaban todos unánimes, con una mente, continuamente dedicándose a la oración. Y ellos estaban acompañados en la oración con María, la madre de Jesús, así como sus hermanos. Los hermanastros de Jesús, porque José realmente no era el padre de Jesús. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, él dice por nombre las mujeres que estaban ahí. Y él está diciendo que estas mujeres financieramente le daban soporte a los apóstoles. En Lucas 8, empezando en el versículo 1, dice, viniendo en las ciudades proclamando el Evangelio, nos dice en el versículo 2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora, asumimos que se trataba de las mismas mujeres y tal vez algunas otras como Marta y María, que ahora estaban con los apóstoles en el aposento alto orando con ellos. Además, Lucas nos dice que los hermanos de Jesús estaban ahí, aunque él no los menciona por nombre. Sin embargo, según Marcos en 6:13, él nos da los nombres de ellos, ¿verdad? Jacobo, José, Judas y Simón. Ahora, vemos que el Evangelio de... el Evangelio de Santiago fue escrito, es la epístola del Nuevo Testamento, fue escrita después de él, ¿verdad? Vemos que también se nos dice en Juan, se nos dicen que, inclusive los hermanazos de Cristo no creían en él, pero y no se nos dice cuándo ellos se convirtieron, pero sabemos que después de su resurrección es razonable el saber que uno de sus hermanos fue convertido en ese momento. Santiago fue convertido. Y los vemos que todos ellos estaban
en el cuarto de arriba, ¿verdad? En el aposento de arriba con las mujeres orando. Y ahora escuchen muy cercanamente. No es simplemente que ellos estaban ahí en que estaban ahí orando, sino es cómo ellos estaban orando todos juntos. Miren cómo Lucas lo pone al principio del versículo 14. Él dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Lo que Lucas nos está tratando de decir lo que caracteriza la oración de ellos, que ellos estaban orando unánimemente, con una misma mente. Todos ellos estaban unánimes en una misma página en sus oraciones. Esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la imagen que obtenemos de esto es que los apóstoles, en los relatos evangélicos de ellos, es que estos hombres eran hombres bien fuertes, de carácter fuerte, eh, con todas sus características, pero algo que no tenían era ser de una sola mente. Ellos siempre estaban constantemente debatiendo entre unos y los otros quién era más grande entre ellos, quién era mejor de ellos, quién iba a estar a la diestra del Señor. Ellos inclusive rechazaron el humillarse a sí mismo, lavándose los pies el uno a los otros. Estos hombres no eran de una sola mente ordinariamente. Inclusive, y lo que vemos aquí es que estaban todos ellos de una sola mente, inclusive con las mujeres, todos orando unificados. Las mentes de ellos estaban todos centrados en Cristo. Esto es la asamblea de personas que previamente tenían diferentes creencias, y todo esto ha cambiado porque todos ellos están aquí, los apóstoles, María, las mujeres, los hermanos de Jesús, y todos ellos están unidos, juntos, no, sin divisiones como anteriormente, todos orando unificados, porque estaban juntos en una sola mente, unificados, eh, de acuerdo con un mismo propósito. Y ahora, ¿qué es lo que Lucas nos dice? No nos dice realmente qué es lo que ellos estaban orando, nada más nos dice que todos estaban de la misma mente y estaban de acuerdo en lo que estaban orando. No estamos perdidos en lo que estaba sucediendo aquí, porque lo que encontramos luego en el libro de los Hechos, eh, lo que nos revela que cuando los apóstoles oraron juntos, la mente de ellos estaba todo enfocada en avanzar el reino de Dios. Noten lo que leemos en unos cuantos capítulos hacia adelante, en Hechos 4, en el versículo 23, empezando en el versículo 23. Cuando vemos que eh, ellos fueron arrestados y ahora los habían liberado, eh, y ellos fueron con sus lo que le estaban acompañando, y levantaron sus voces y dijeron, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ello, estos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tú, siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer
cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esto es lo que esta gente oraron, todos estos apóstoles. Ellos, su oración era que ellos pudieran predicar la palabra de Dios con fortaleza, eh, de que ellos pudieran presentar a Jesús y al Evangelio eh, de la manera que Cristo y Dios quería, con valentía, delante de todos. Todos unificados, orando con una sola mente. No seguían siendo ellos viendo sus necesidades y siendo egoístas. Ellos estaban pidiendo valentía y juntos, unánimes, alzando la voz, pidiendo en oración a Cristo. Y esa es la manera que nosotros debemos orar. Cuando nosotros venimos como iglesia a orar, como lo hacemos regularmente, nuestra oración debe estar caracterizada por, el ser de una sola mente, unificados, y pedir en una sola mente, el pedir que Jesucristo sea honrado y glorificado por su trabajo, para que sea su evangelio sea avanzado. Debemos nuevamente pedir que su nombre sea glorificado. Él es santo. Él es el único que es santo. Nosotros vemos eso, como dice Juan, que y todo lo que pidáis, que debemos pedir que Dios sea honrado, que su voluntad sea hecha. Ese es como en nuestra mente debe ser. Y Jesús lo dice bien claramente, que nuestra mente debe ser guiada bajo el principio que lo que nosotros pidamos, que Dios sea glorificado por esto. Jesús dijo esto en Juan 14:13. Él dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el propósito de nuestras oraciones, de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y así que les pido, le pregunto, ¿así es que usted ora? ¿Sus oraciones están motivadas por sus propios necesidades, o usted está pidiendo para que el reino de los cielos sea avanzado? ¿Usted está orando con egoísmo o de la manera que debemos orar? Esto nos dice que nosotros tenemos que estar conscientes cuando estamos orando, que usted está parado en la manera que usted está en el lugar de Jesús, orando como Él hubiera orado, pidiendo por las mismas cosas que Él hubiera pedido, con la misma motivación que Él hubiera tenido. Que nuevamente reconocer que nosotros, y preguntarnos nosotros, Jesús estaría pidiendo por estas cosas. ¿Qué es lo que Jesús estaría pidiendo? Y eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, y nuevamente, la primera cosa que vemos de la característica que reconocemos nuevamente es que debemos ser de una mente, fijos en honrar a Cristo y hacer su voluntad. Nosotros vemos que los apóstoles estaban unánimes nuevamente, viendo que
en la oración de ellos era lo que iba a promover a Cristo, y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos querían asegurarse que Cristo su Salvador fuera glorificado. Así que nuevamente la primera cosa que caracteriza su oración era que ellos tenían una solamente, su mente estaba fija en honrar a Cristo y promover su voluntad. Y había algo más que caracterizaba su oración, que ellos eran persistentes en sus oraciones. Miren lo que vemos en el versículo 14, dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Lucas nos dice que estaban continuamente dedicados a la oración, que ellos eran persistentes en su oración. Ellos perseveraron en la oración. Ellos no eh, 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 se quedaron ahí ya. Ellos siguieron con una sola mente, continuaron consistentemente orando. Ahora, lo que me llama la atención sobre la devoción de ellos, de la oración, es que los apóstoles se dieron cuenta que tan terriblemente necesitados estaban, y cuán tan dependientes ellos eran del Señor. Recuerden, esta es la primera vez en 3 años que los apóstoles no tenían a Jesús físicamente presente con ellos. Él estaba con ellos en el cielo, pero no físicamente con ellos por primera vez, desde que ellos lo habían conocido. Él no estaba con ellos en hueso y carne. Y la única manera que podrían comunicarse y hablar con Él era a través de la oración. Así que ellos hicieron esto, y constantemente hicieron esto, porque ellos realizaron qué tanto ellos lo necesitaban a Él y qué tan dependientes ellos eran de Él. No es de extrañarnos que estos hombres fueron tan usados por el Señor. No es de extrañarnos que Dios los utilizó para cambiar el mundo. Es porque reconocieron cómo absolutamente tan débiles ellos eran, y desamparados sin Cristo. Ellos tomaron a corazón las palabras de Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si es cierto en la Biblia, es cierto para nosotros. Lo mismo que los apóstoles, nosotros no podemos hacer nada de valor verdadero en el reino de los cielos, de significado espiritual, sin el Señor. Si usted cree esto, ese es realmente el asunto. Esto es la pregunta que nosotros realmente confrontamos cuando estamos orando. Es fácil para nosotros ser independiente y autosuficiente, y no depender del Señor de la manera que debemos hacerlo. Es fácil de estar dependiente de nuestros propios pensamientos. Nosotros somos americanos y tenemos todo lo que necesitamos, y cuando las finanzas están bajo, nosotros hacemos algo, cambiamos esto, corregimos esto, de alguna manera lo arreglamos, y de alguna manera estos versículos nos tienen que llamar la atención. Y quiero que vean que no hay nada incorrecto en hacer estas cosas, pero lo que es mal es que al final el planificar y el hacer todas estas cosas absolutamente independientes del Señor. Debemos ser dependientes en el Señor y vivir como si para resolver todo problemas necesitamos al Señor, no estar independiente y eh, ponernos simplemente a nuestro ingenio y creatividad. No, es en el Señor. Esa es en la manera que el Señor funciona. Debemos confiar en Él completamente. Dios es soberano. Él es el que usualmente trae su voluntad en respuesta a nuestras oraciones, y lo hace de esta manera. ¿Por qué? Para que nosotros estemos maravillados de Él y reconozcamos lo que Él hace y le demos a Él el crédito por traer su voluntad a nuestras vidas. Los apóstoles creyeron y enseñaron en la voluntad absoluta del Señor.
y la soberanía del Señor, el soberano completamente. Pero esto no los, eh, no los paró de que estuvieran y siguieran orando. Ellos continuamente estuvieron orando y pidiéndole al Señor por las cosas que necesitaban. Si nosotros realmente estamos y somos confidentes de esto como iglesia y congregación completa, vendríamos a la oración y nosotros tomaríamos la oración seriamente. No solamente parte de la iglesia vendría cuando hacemos estas oraciones, todo el mundo vendría. El orar es importante y cuando nos reunimos, debemos hacer esto, debemos orar por nuestros misionarios, no simplemente 6 personas que regularmente llegan. Si usted, escúcheme, si usted quiere ser utilizado por el Señor, entonces dependa en Él, reconoce qué tan débil y necesitado que realmente somos y dediquémonos completamente a la oración como individuos y como organización de iglesia, como un órgano, como una comunidad. Ahora, hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido esta mañana? Bueno, hemos sido capaces de obtener conocimiento importante acerca del tipo de personalidad que hicieron los apóstoles tan grandemente usados por el Señor. A pesar de que estos hombres eran pecadores como nosotros, ellos estaban comprometidos a obedecer a Jesús, aun cuando no entendían por qué Él ordenaba hacer algo, aun cuando la obediencia a Él no tenía sentido para ellos, todavía obedecían. Y fueron hombres que eran dependientes en Jesús y expresaron su dependencia por su devoción orando a Él. Estos hombres son ejemplos para nosotros porque nos muestran la clase de carácter que Jesús quiere desarrollar en nosotros. Trabaje en su obediencia y trabaje en depender en Cristo. No deje que estas verdades entren y salgan por un oído de usted. Diríjalas, aplíquelas, déjelas empapar sus corazones. Nuevamente, deje que estas verdades empapen sus corazones para que haga un esfuerzo consciente de obtener de obedecer al Señor en todas las cosas y orar con un corazón de dependencia desesperada. Gente que obedece y depende en el Señor. Son personas que el Señor utiliza significativamente. Que sea usted una de esas personas. Y si usted no es un creyente en Jesucristo, entonces la única obediencia de la cual necesita preocuparse es el obedecer el mandamiento de Cristo, de arrepentirse y confiar en Él como su Salvador y Señor. Jesús dijo, el que cree en Él tendrá vida eterna. Y a menudo la manera que personas llegan a creer en Él es pidiéndole en oración que los salve. ¿Hará usted esto? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bajemos nuestra cabeza en oración. Señor, te damos gracias por esta porción de escritura. Te damos gracias por revelar lo que hace que estos hombres fueran tan especiales, el por qué tú los escogiste. Ellos no eran teológicamente superiores, no eran de ningún grupo judío o rabinical. Ellos eran simplemente hombres simples. Y tú los utilizaste y viste en sus corazones que tenían el deseo de obedecer. Ayúdanos, Señor, a ser de esa manera, que seamos personas que quieren obedecerte, no importa qué, Señor. Eh, que en obedecerte en todo, Señor, y que seamos esa clase de grupo de iglesia, del cuerpo de la iglesia, que nosotros reconozcamos que debemos traer nuestras oraciones a ti como individuos y como grupo espiritual, Señor. Y que no solo los que están aquí, Señor, y que todos regresen los domingos en la noche a orar, Señor, a orar por nuestros misionarios, a orar por nuestro
nuestro grupo de la iglesia, Señor, por las personas que trabajan aquí. Y que hagamos lo que tu palabra nos dice que hagamos, Señor. Oro, Señor, que a aquellos que estén aquí que no han confiado en ti, que no te conocen, Señor, que vengan en salvación a ti, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les damos gracias por haber venido y pueden pasar a su día. Los vemos hoy en la noche. Gracias.